empezar repasando algunos conceptos básicos sobre género, así tenemos ciertas precisiones, sabemos de qué estamos hablando, cualquier cosita me van interrumpiendo. Bueno, lo primero que vamos a hablar es del sistema sexogénero, vamos a definir un poquito qué es esto, que es un sistema interrelacionado en el que forman parte del concepto de sexo, que va a hacer referencia a determinaciones biológicas, relacionado con el concepto de género, que va a hacer referencia a las construcciones sociohistóricas que se le atribuyen en base a esta realidad biológica. Por lo que vemos es un sistema y ambos funcionan interrelacionadamente. Lo que sucede es que estas construcciones de género funcionan atribuyendo características socioculturales sobre la base del sexo, que también va a ser definido socioculturalmente. O sea, tenemos una interrelación entre estos dos conceptos y por eso hablamos de sistema sexogénero. El sistema sexogénero vigente es el patriarcado. Hoy por hoy hablamos de patriarcado. Bueno, para comenzar a hablar, o las primeras aproximaciones al género que se hacen desde los feminismos latinoamericanos, vamos a seguir a Alda Facio, que es una jurista costarricense, es consultora internacional y viene escribiendo mucho sobre género desde la década del 90, mayoritariamente. Ella lo que explica es que el género no es un término que venga a sustituir al sexo, no es que tenemos una evolución, no es que la evolución del sexo sea el género, sino que el género lo que hace es nombrar aquello que se construye socialmente sobre esta base biológica que sería el sexo. Ella después también va a citar a Marta Lamas, que es una antropóloga mexicana, que va a decir que el género es un conjunto de ideas, de representaciones, de prácticas, de prescripciones, en las que en una cultura determinada se desarrolla a partir de la diferencia anatómica que existe entre los sexos. A partir de ahí entonces se construye lo que es propio de los hombres, que sería en términos genéricos lo masculino, ya dejamos el término de hombre, que es más bien sexual, y lo que es propio de las mujeres, que sería lo femenino. Y también la cita a Gerda Lerner, que es una historiadora, o fue una historiadora austríaca, pero que desarrolla la mayoría de su trabajo en Estados Unidos, que lo considera el género como una definición cultural, que nos va a determinar cuál es el comportamiento que se le asigna a los distintos géneros, y hace como una definición muy poética, que dice que el género es un disfraz, que es una máscara con las que los hombres y las mujeres bailan su desigual danza. Estas son las primeras aproximaciones a los conceptos de género desde el feminismo, que se van a desarrollar del feminismo latinoamericano en la década del 90. Son las primeras, por eso todavía se habla en términos muy binarios, hombres y mujeres. Bueno, otro concepto que es muy importante es el de los roles de género. Que los roles de género los podemos definir como las funciones o las tareas que se le asignan a los hombres y a las mujeres en una determinada sociedad para poder sostener el sistema sexogénero imperante, en este caso, como decimos, el patriarcado. Los roles van a ser siempre dinámicos, como buena producción cultural, cambian con el transcurso del tiempo, van variando de una cultura, dentro de una misma cultura, y también desde una cultura a otra. Acá tenemos, esta es una campaña de sensibilización que hizo el Instituto Nacional de las Mujeres de México. Acá también lo vemos como esquemáticamente, digamos, encontramos que las mujeres tienen asignado un rol reproductivo íntimamente relacionado con su capacidad de procrear, con su naturaleza biológica, digamos. Al hombre se le asigna un rol productivo, por eso la mujer está más relacionada con el espacio privado, con el espacio doméstico, el hombre con el espacio público, desde donde se produce, la mujer con un trabajo remunerado, son las que conocemos como tareas de cuidado,
O sea, un trabajo no remunerado que no significa que no tenga valor económico, sino simplemente que es por el que no recibe paga. Y bueno, el hombre en ese espacio público, como todo lo productivo, con un trabajo remunerado, a través de eso también se le asignan roles de poder y de responsabilidad, en cambio a la mujer estos roles de cuidado, una relación de mediación y de subordinación en el caso de las mujeres, y en cambio en el caso de los hombres o de los varones, relaciones de autoridad y de dominación. Esto creo que es de la Fundación Huésped, si mal no me acuerdo. Pero bueno, lo que nos va a decir es que tenemos los hombres con roles netamente productivos, como veíamos recién, las mujeres en roles reproductivos, no solamente en cuanto a reproducción de especies, sino reproducción de subjetividades, de la cultura. La función del hombre va a ser de proveedor, mantener de la familia, en cambio la función de la mujer va a ser el mantenimiento del hogar, el cuidado de la familia, la crianza de las niñeces. En el caso del trabajo, el trabajo del hombre es visible y remunerado. En el caso de las mujeres es invisible, no remunerada. Toda la tarea doméstica de la mujer es algo invisibilizado, no se le reconoce valor. Cuando el hombre hace un trabajo doméstico, está más relacionado con las masculinidades, puede ser reparaciones, plomería, electricidad, empleo de la fuerza. En el caso de las mujeres, el trabajo, que la mujer haga un trabajo productivo, va a ser siempre con menor salario, y aparte con esta cosa de doble tarea, porque no por tener un trabajo por fuera del hogar va a tener habilitado o legitimado descuidar las tareas domésticas. El espacio, por lo tanto, de los hombres es la calle, la empresa, la banca, las instituciones políticas, el caso de las mujeres, el hogar, la familia, la salud. También tenemos que los trabajos o lo productivo de la mujer está siempre muy relacionado con las tareas de cuidado, no solo tareas domésticas, pensemos en la docencia, pensemos mismo dentro del derecho cuáles son las ramas en las que es más fácil o más comúnmente vemos otras mujeres, el derecho de familia, por ejemplo. Los lugares que ocupan las masculinidades son reconocidos y valorados, los lugares que ocupan, al contrario, las feminidades son no reconocidos y pocos valorados. El descanso el hombre lo encuentra dentro del hogar, la mujer por fuera, porque el hogar siempre es trabajo. El ámbito o esfera en la que preponderantemente se desarrolla va a ser, en el caso del hombre, el ámbito o esfera pública, en el caso de la mujer, el ámbito de esfera privada. De la mano de este concepto de roles, vamos a ver otro concepto que también es muy importante, que es el concepto de estereotipo. Este concepto va a hacer referencia a una manera de categorizar o clasificar socialmente, es una simplificación, que lo que nos va a permitir a las personas es una mutua representación interna con los demás. Es un proceso mental compartido que nos va a ayudar a ordenar nuestro mundo social, y lo tendemos a clasificar en grupos, al resto de las personas con las que interactuamos. Entonces los clasificamos según ciertas características, ciertos rasgos, ciertas valoraciones, que se simplifican y se generalizan. Son cuando uno habla de generalizaciones que hace sobre, no sé, sobre los chinos, sobre las mujeres, sobre los hombres, etc., ¿no? Entonces se asocian las características que tienen estos grupos determinados, que siempre está basado en creencias y prejuicios, con este grupo en general, con las dinámicas que estos grupos o que estas personas llevan adelante en sus interrelaciones. Lo que tiene el estereotipo, que tendemos a pensar que es algo natural, cuando siempre tiene una base ideológica. En el caso de los estereotipos de género, surgen a partir de los pensamientos que etiquetan las conductas que se esperan de cada uno de los sexos, o que se asignan fácilmente a las masculinidades o a las feminidades, y se van a basar en los roles que vimos hace un rato, ¿no? O en esas identidades que el género recrea constantemente para los hombres y para las mujeres. Bueno, y lo que decíamos o en la
pantalla anterior, que los estereotipos los vamos a asumir como naturales, pero en realidad son productos ideológicos. Y también, como son productos ideológicos y culturales, son productos dinámicos. Van a ir cambiando de una sociedad a otra y dentro de una misma sociedad según el tiempo. Bueno, esta es una campaña que hizo en su momento ONU Mujeres, en base a una encuesta, que se les pidió a los encuestados que califiquen, que establezcan calificaciones, o cuál es la primera palabra que se les ocurría para pensar en hombres y mujeres. Y así encontramos, como por ejemplo, dentro de lo que son las mujeres, vemos que se repite mucho pasiva, inestable, discreta, dependiente, dulce. Todas esas son las primeras ideas que surgen cuando pensamos en las mujeres. En cambio, los hombres, contraposición, seguro de sí mismo, fuerte, intelectual, líder, se repite mucho, agresivo, dominante, dinámico, emprendedor. Y bueno, repitiendo, repasando lo que habíamos dicho, ¿no? Pensamos, está tan, digamos, se ha reproducido tanto esto que pensamos que es algo natural, y lo pensamos o lo asignamos a una persona por el simple hecho de asociarla a ese grupo. Bueno, y esto que es algo muy importante, que también lo trae Alda Fassi, que lo remarca siempre, y enseña siempre, es que es establecer una diferencia importante, sobre todo en el tema, cuando estamos en el mundo jurídico, en el tema del derecho, sobre una cierta relación que se establece entre grupos vulnerables y género. Alda Fassi nos va a decir que nunca el concepto de género se va a poder referir a un sector o a un grupo vulnerable de la sociedad. Ella dice, o ella enseña que se utiliza esta palabra para denominar a un tipo de grupo porque se lo está usando como sinónimos de mujeres que a su vez se identifican como constitutivas de un grupo vulnerable. Pero no es que la mujer o las mujeres sean un grupo vulnerable. Ella marca que primero las mujeres no somos una minoría social, no es un grupo minoritario porque conforman la mitad del género humano, y tampoco un grupo vulnerable. Así que a lo sumo, y como mucho, podríamos ser un grupo vulnerabilizado por el patriarcado y por las estructuras de género imperantes. Y el género nunca va a poder utilizarse para referirse a ningún grupo de personas, sean vulnerables o no, porque el género hace alusión a una construcción social de lo femenino y de lo masculino de una manera dicotómica y jerarquizada, pero no se refiere a personas, sino a construcciones sociales. Entonces no podemos considerar o pensar el género en términos de grupos vulnerables. Bueno, otro de los conceptos que tenemos que repasar es el concepto de patriarcado. Esto también recurrimos a Gerda Lerner. Ella en la década del 80 hace un libro muy importante que es La invención del patriarcado. A partir de acá es como que se empezó a popularizar el término. Y bueno, considera que la manifestación, que el patriarcado, perdón, es la manifestación o institucionalización del dominio sobre masculino sobre las mujeres y las niñeces, dominio que se va a extender a la sociedad en general, y esto se va a traducir en que los varones tienen poder en todas las instituciones importantes de la sociedad, y que en cambio a las mujeres y a las disidencias se les va a privar o se les va a complicar el acceso a las mismas. Esto lógicamente no implica que no se tenga acceso a ningún tipo de poder, ni de derechos, ni de influencias, sino que hegemónicamente las instituciones de poder les pertenecen a los hombres. Después, Victoria Sau, que fue una psicóloga española de la Universidad de Barcelona, describe al patriarcado como una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agente ocasional fue el orden biológico. Ella dice que si no hubiera sido eso, se hubiera inventado a partir de cualquier otra diferencia. Y que este orden biológico se eleva esta diferencia biológica a la categoría política y económica. De esta definición vamos a desprender otro concepto que es el concepto de institución patriarcal. Y acá es donde entra el derecho.
La institución patriarcal va a ser aquella práctica, aquella relación, aquella organización que, de manera conjunta con otras instituciones, operan o actúan como pilares muy ligados entre sí que van a transmitir esa desigualdad sobre los sexos o entre los sexos, y que van a convalidar la discriminación que tienen o que sufren las mujeres y las disidencias. Estos pilares, estas instituciones tienen en común el hecho de que entre todos sostienen este sistema de género y van a reproducir los mecanismos de dominación masculina. Tenemos como ejemplo de instituciones patriarcales la heterosexualidad obligatoria, la violencia de género, el derecho androcéntrico. Bueno, entonces llegamos a este punto en el que vimos que el derecho, dentro del derecho, el derecho administrativo y por ende las políticas públicas también, tienen un claro sesgo androcentrista. ¿Qué entendemos por androcentrismo? Es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas, como lo universal. Entonces se va a partir de la idea de que la mirada masculina es la única posible, la mirada universal, y se generaliza esta mirada masculina para toda la humanidad, cualquiera sea su sexo o género. El derecho en su momento fue creado por hombres y para hombres, es androcéntrico, no tuvo en cuenta a las mujeres y mucho menos a las disidencias. Acá tenemos, bueno, un ejemplo de otra institución patriarcal como es la Real Academia Española, pero cuando buscamos androcentrismo dice que es la visión del mundo y de las relaciones sociales centradas en el punto de vista masculino. Aquí vemos, ya no más en 1789, cuando fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no se hablaba de Declaración de Derechos Humanos y Ciudadanos o de la ciudadanía, sino del hombre y del ciudadano como universal. Y de hecho en el artículo primero ya se hace referencia a que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. No se habla de la mujer está silenciada. De hecho, poquitos años después, en 1789, 1791, Olaf de Gasch lo que va a hacer es traducir toda esa declaración, traduciéndolo de alguna manera, o convertir de los derechos de la mujer y de la ciudadana, poniendo en evidencia, denunciando esta invisibilización que había. Se hablaba del hombre, la mujer no tenía ningún tipo de lugar. Acá tenemos ejemplos de androcentrismo lingüístico. Si buscamos también en la RAE, hombre, ser animado, racional, varón o mujer. O sea, el universal es el hombre. Acá se pregunta, ¿no? La diapositiva, ¿mujer está incluida dentro de ese concepto? Tenemos casos, bueno, de androcentrismo simbólico, como son las calles. Este es un ejemplo de España, donde se preguntaban por qué las calles que hacían alusión a hombres eran doctores y alcaldes, y las mujeres vírgenes y santas. Si las pensamos acá en Buenos Aires, hay un único barrio que está totalmente integrado por calles con nombres de mujeres, es Puerto Madero, que es uno de los más nuevos, y tampoco es que tienen una visión muy interseccional de lo que son las mujeres. Son mujeres en líneas generales de otra época, primero, es casi un recuerdo histórico, y de una determinada clase social. Bueno, lo mismo que en cuanto al androcentrismo simbólico, por ejemplo, los semáforos, que siempre utilizan figuras masculinas. Bueno, el androcentrismo religioso creo que es de los más evidentes, primero porque casi la mayoría de las religiones, las autoridades superiores son hombres, es muy acotado los roles de las mujeres, y bueno, las posiciones que han tomado los fundamentalismos religiosos en todo lo que sea ampliación de derechos de las mujeres, ¿no? El androcentrismo jurídico, que lo vemos en cuanto a lo que es la completamente dispar integración de estas instituciones por hombres y por mujeres, tanto en los tribunales superiores como en los cargos de mayor importancia,
la integración es muy dispar. Si bien se tiende a revertir y se han logrado cosas que hace un montón de años eran impensadas, pero todavía estamos lejos de poder llegar a una integración paritaria. Cuando aparte los promedios de las mujeres en las facultades de Derecho, la cantidad de egresados, es completamente paritario y en muchos casos son superiores. O sea que la base, la disparidad no es por ahí, sino que a que tiende, bueno, esto que veníamos hablando, lo que son los roles y los estereotipos de género que permiten o le hacen un acceso a estas carreras judiciales mucho más sencillo para los hombres. Y bueno, como ejemplos bien concretos, que seguro que vimos cuando hemos estudiado en la primaria o en la secundaria, hemos escuchado frases como esta, pero que nos hablaban que uno de los logros de la Revolución Francesa fue el sufragio universal, cuando en realidad los únicos que votaban eran los hombres, no todos, porque tenían requisitos para votar, pero lo que sí era claro que no eran las mujeres. O cuando repasamos la ley Sáenz Peña, siempre hemos repetido como loritos que garantizó el voto universal en Argentina o instauró el voto universal en Argentina en 1912, cuando las mujeres en Argentina no votamos hasta 1951. Bueno, cuando hablamos de androcentrismo, lo que tenemos que tener bien presente es que se va a basar siempre en dos reglas fundamentales. La primera es la universalidad. Toda persona es del género masculino, a no ser que se especifique lo contrario. Y la segunda es que las mujeres y las disidencias quedan borradas de la ley. Lingüísticamente no existen. De esta manera, con esta ausencia, ¿qué es lo que se logra? Lo universal es el hombre. Entonces, cuando visibilizamos la mujer, cuando hablamos de la mujer, se ve como una desviación de esta norma universal masculina, una excepción. A partir de eso, el hombre es lo universal, la mujer pasa a ser lo otro. Lo que tiene que especificarse pasa a ser lo diferente, lo excepcional, y eso mismo se va a traducir después en las reglas de participación político-social. Y las disidencias directamente no son nombradas. Cuando hablo de disidencias me estoy refiriendo a aquellas disidencias que se separan o que no se adaptan tanto al binarismo obligatorio o a la heterosexualidad, ¿no? Que también lo vimos que eran uno de los parados del patriarcado, la heterosexualidad obligatoria. Bueno, entonces en este punto, ¿cuál es la pregunta? Ante todas estas desigualdades de género que son estructurales, que venimos pensando, que venimos nombrando, ¿la actividad del Estado puede ser neutral? ¿Debe ser neutral? ¿De qué hablamos cuando hablamos del Estado o de la neutralidad del Estado? Para esto vamos a pensar primero que las políticas públicas van a ser las respuestas que encuentra el Estado a determinados problemas sociales. No tenemos duda que estas desigualdades de género son problemas sociales. Ante estos problemas el Estado puede elegir hacer o no hacer, o sea, acción u omisión. De cualquiera de las dos maneras, cualquiera sea de estas decisiones la que adopte el Estado, siempre va a afectar a personas y a grupos porque va a crear y va a recrear ventajas y desventajas para estos grupos. Entonces, cuando afirmamos que existe la neutralidad del Estado, partimos de un supuesto erróneo, un supuesto ideológico, lógicamente, de que las condiciones que incumben a los hombres por su género se van a poder aplicar sin más a las mujeres y disidencias, dando por hecho que no tenemos desigualdades entre los géneros. Por eso es muy importante que toda la actividad del Estado respete siempre la perspectiva o el análisis de género. Entonces, ya para ir definiendo esto último, después sin meternos de lleno en lo que es género y Estado, vamos a definir o vamos a tratar de precisar un poquito qué es el análisis de género en el derecho, qué es esta perspectiva. Vamos a definirla como una herramienta, es una herramienta que nos va a permitir analizar los problemas que involucran a las personas en virtud de la identidad sexogenérica que asuman, y que va a partir de considerar las circunstancias culturales, económicas, sociopolíticas, estructurales de desigualdad y los efectos diferenciales que van a tener en estas identidades sexogenéricas las normas, las prácticas y los fenómenos sociales.
para poder hacer este análisis de género, esta perspectiva de género, tenemos que tener en cuenta 3 ejes fundamentales. El primero es visibilizar la construcción del sistema sexogénero que hablamos en las primeras diapositivas. El segundo es redefinir el uso y la visión de los espacios, de las esferas públicas y privadas. Habíamos dicho que lo público estaba más asociado a las masculinidades y se dejaba para las mujeres o para las feminidades los espacios privados. Y el tercer eje es deshacer las dinámicas de opresión que genera el patriarcado. Con estos 3 ejes podemos abordar un análisis de género o una perspectiva de género. Desarrollando un poquito el primero, como habíamos dicho, el sistema sexo-género se asume como algo natural, sabemos que es ideológico, pero se asume como algo natural, por eso lo vemos como algo estático, algo que no se puede cambiar, y esta naturalización sostiene la relación desigual de poder que se da entre los géneros. Se va a anclar en una división tradicional sexual del trabajo, en este concepto de familia nuclear y en la heterosexualidad obligatoria. Uno de los aspectos que va a tener este sistema sexogénero que tiene y que es importante visibilizar es que va a generar o se va a traducir en una relación jerárquica de un género sobre otro basado, como vimos, en las diferencias sexuales. Para poder aplicar este análisis, lo que tenemos que hacer es visibilizar que es una construcción este sistema, que como tal es una construcción social y cultural, por lo tanto, dinámica, se puede cambiar y problematizar, analizar bien qué consecuencias es las que nos trae. El segundo eje es redefinir el uso y la división de los espacios públicos y privados. Como vimos, estos 2 ámbitos tienen funciones sociales muy definidas, muy claramente definidas. En el espacio público suceden los reconocimientos, lo que sucede en el espacio público es lo que es valorado económicamente, es jerarquizado, se da la mayor integración de la identidad y es desde donde se produce subjetividad. Esta subjetividad se va a reproducir en el espacio privado, en el espacio doméstico, porque por algo este sistema sexogénero, este patriarcado continúa, porque se va reproduciendo desde ese ámbito doméstico, ¿no? En este ámbito público también se realiza la producción de los bienes y de los servicios. En el ámbito privado lo asociamos o se goza de la intimidad y el descanso, se construye el día a día de la familia, se van reproduciendo todos estos valores, se lo asocia comúnmente a lugares de reflexión y de reproducción, recuperación de fuerzas, descansar y volver al otro día al espacio público, como veníamos viendo. Y bueno, el tercer eje, que es el de deshacer, es el más difícil, deshacer las dinámicas de la opresión. Si partimos de la base que la perspectiva de género nos va a permitir identificar relaciones de poder, que se van a traducir en relaciones de explotación o de dominio, que puede ser intergenéricas, o sea, de un género al otro, o como vimos, que en este espacio privado se iban a reproducir todas estas subjetividades creadas en el espacio público, también puede ser del mismo sexo género, ¿no? El patriarcado entonces es un sistema que se basa en la explotación, en la opresión por género, y los vértices principales de este sistema de explotación y de opresión, que van a actuar siempre interrelacionadamente, es la degradación o la humillación de las feminidades, la dependencia, o sea, la falta de autonomía de lo femenino, y las relaciones de subordinación, por oposición a las relaciones de opresión que se dan desde los espacios masculinos. Bueno, y ahora sí, ya entrando un poquito más en lo que es la teoría del Estado y de las políticas, como vinimos viendo, en nuestra sociedad se han creado distintos marcos de interpretación de las realidades de género. Estos marcos coexisten, conviven, se modifican con el tiempo, van a recrear nuevos paradigmas, acumulan nuevas experiencias. Se habla de que existen capas geológicas de género, o sea, hay visiones
que quedaron un poquito, o sea, que van a ser superadas por otras más modernas, pero que sin embargo quedan en las instituciones como capas geológicas, ¿no? Así encontramos que en los 90, en la década de los 90, cuando se hablaba de construcción de políticas de género, se referían pura y exclusivamente a las mujeres, la mujer como grupo vulnerable, eso que Aldous Huxley nos marcaba, que cuanto mucho serían vulnerabilizados, y entonces, si bien el Estado ponía recursos, orientaba beneficios, trataba de, como eran vistas como grupos vulnerables, cómo se lo veían, y que eran grupos que tenían necesidades insatisfechas. A lo que se iba era satisfacer esas necesidades. Pero como no se iban a la causa de estas desigualdades, terminaban reproduciendo las mismas relaciones de género tradicionales que se quería combatir. Recién en un segundo momento se empieza a abordar el tema de las desigualdades de género desde un marco interpretativo del mérito o de la igualdad de oportunidades. Entonces sí se tienen en cuenta las desigualdades estructurales que existen en la sociedad, y lo que se trata de hacer desde el Estado es un emparejar la cancha, ofrecer iguales oportunidades a los géneros. Como otra evolución, más adelante, y digamos como consecuencia de una doble presión o de una doble influencia, a nivel, una influencia desde arriba, que sería la del derecho internacional de los derechos humanos, y una influencia desde abajo, o una fuerza que se da desde abajo, que es la demanda de los movimientos feministas, se empieza a pensar las desigualdades de las mujeres y de las disidencias desde un enfoque de derechos, y se las empieza a descifrar desde el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Ya se piensa y se repiensa los derechos de las mujeres como parte integral del enfoque de derechos humanos. Virginia Guzmán, que es una socióloga chilena, se especializa en políticas públicas, consultora de CEPAL, de la Universidad de Chile, recuerda siempre que tenemos que tener presente que si bien esto hay una evolución, hay un tránsito de un modelo al otro, esto que hablábamos hace un ratito de las capas geológicas, dentro del Estado siempre van a coexistir estas distintas interpretaciones de la realidad y estas distintas herramientas a utilizar. Particularmente se encuentra la brecha más grande entre las instancias de género creadas, de los mecanismos de adelanto de las mujeres, lo que sería ahora el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, dentro de todo el aparato administrativo que se ve conformado por el resto de los ministerios. Entonces, como para ir dándole cada vez un poquito más de precisión a estos términos, siguiendo a Ana Laura Rodríguez Gustá, que es una socióloga y doctora en filosofía, creo que está en la Universidad de San Martín. Ella trabaja también para el CONICET, es investigadora del CONICET. Ella va a definir la intervención del Estado, va a decir que el Estado interviene en un medio configurado por relaciones de poder desiguales, las diferencias estructurales de las que veníamos hablando, y que el Estado con sus acciones va a institucionalizar estos desequilibrios. Va a hacer esto tomándolo ya como un componente del orden social. Dice que las intervenciones estatales se van a dar a través de prácticas, reglas, concepciones. Estas prácticas, reglas y concepciones generalmente están basadas ¿en qué? En estereotipos de género. Estas iban a construir desventajas individuales y colectivas al estructurar a las interacciones políticas y privilegiar ciertos intereses a expensas de otros intereses que a su vez van a reforzar las visiones del mundo que tenga cada uno de estos actores, ¿no? Por esto que decíamos del contenido ideológico de todo el orden de género. Otro de los puntos a tener en cuenta, entonces, es que lo que tenemos que tener bien en claro es que el Estado no va a construir, no va a producir género solamente a través de regulaciones específicas o expresas o manifiestas, como por ejemplo cuando legisla sobre matrimonio, sobre políticas de filiación
de salud sexual o reproductiva. El Estado también va a construir y va a reproducir género mediante la omisión o la abstención, cuando decida no intervenir en algo. Durante muchísimos años el Estado intervenía o normativizaba todo lo que era la esfera pública. Sin embargo, en la esfera doméstica, en la esfera privada, no se metía, eso era un límite. Esa abstención del Estado en la formulación de políticas públicas, por ejemplo, contra las violencias contra las mujeres, tiene una consecuencia. Crea ventajas y desventajas para ciertos grupos. Ni que hablar en todo lo que fue salud sexual reproductiva y no reproductiva. En un momento dado, simplemente las políticas sobre salud sexual estaban dirigidas a lo que era la gestación, pero no se podía hablar, por ejemplo, de lo que era la interrupción voluntaria del embarazo. Eso era un tema para el que parecía, un tema que no estaba en la agenda y que parecía que como sociedad no estábamos preparados. Entonces, bueno, de esta manera lo que vemos es que el Estado, aun cuando omita o cuando no actúe, cuando se abstenga de actuar, reproduce desigualdades de género. Al reproducir estas desigualdades, las legitima y las naturaliza. Entonces tenemos que cualquier política pública que no considere las desigualdades estructurales entre los géneros y las diferentes afectaciones que van a tener las normas sobre los géneros, van a legitimar estas desigualdades y las van a invisibilizar. Entonces el accionar del Estado nunca va a ser neutral de género. Toda política pública, cualquier norma que no tenga como objetivo o como horizonte disminuir las brechas de género, reproducen el orden de género imperante, hegemónico. Vamos a poder encontrar regulaciones ciegas al género, no neutrales, sino que no visibilizan género. Y esas regulaciones ciegas al género, por omisión o por abstención, reproducen las desigualdades. Por eso necesitamos que la perspectiva de género esté presente en todas las etapas de las políticas públicas, en todo lo que es el diagnóstico, la implementación de una política pública, el seguimiento, y cómo podemos garantizar que la perspectiva de género esté en cada una de esas etapas. Hay dos cuestiones fundamentales. La primera es la participación de personas expertas en género en cada una de las etapas, y de las personas integrantes de los grupos afectados. Teóricamente, para legislar sobre mujeres eran los hombres, las mujeres no legislábamos sobre nosotros. Por ejemplo, si uno ve lo que es el debate por el voto femenino, es muy gracioso, es una discusión entre hombres. O, por ejemplo, cuando se legisla sobre disidencias, es necesario escuchar las voces de las disidencias, no podemos obviarlas. O sobre un determinado grupo de mujeres migrantes. Necesitamos escucharlas, ver cómo las afectan estas normas, y no quedarnos solo en la letra de la ley o en la intención de una ley bonita. Y el otro punto que necesitamos para garantizar esta perspectiva o este análisis de género es contar con datos actuales que estén desagregados por género. Necesitamos incluir indicadores de género que nos permitan o que faciliten la visibilización de una determinada situación diferenciada por género. Si no tenemos datos confiables desagregados por género, seguramente el diagnóstico que hagamos va a ser erróneo. Entonces las soluciones que proponemos a eso también van a ser erróneas. Y recién en una etapa de seguimiento de esta política pública lo vamos a poder detectar, y por más que sea reversible, porque siempre se pueden revertir, pero vamos a tener un dispendio de tiempo, de energías y de recursos del Estado que se puede evitar perfectamente. Bueno, para ir pensando en términos más históricos, cómo se fueron pensando las políticas públicas, cómo impactaron en las sociedades. Arrancamos en los años 80, cuando se pensaba que para poder abordar las desventajas de las mujeres y las disidencias, teníamos que pensar en políticas públicas que estén dirigidas expresamente a atender las necesidades prácticas de las mujeres. Se pensaba en términos de necesidades, no teníamos todavía este enfoque
porcentaje de derechos. Entonces se creía que había una necesidad insatisfecha, no un derecho vulnerado. Y se apuntaba básicamente a situaciones, estamos diciendo, de desprotección, de vulnerabilidad, era una lucha contra la pobreza. Entonces acá no se buscaban las causas de estos problemas, no se veían las diferencias estructurales como causas de estos problemas, sino que se iba directamente al efecto. No se perdía completamente de vista que no existía un acceso igualitario o paritario de las mujeres a los recursos, a los espacios donde se toman decisiones, a los reconocimientos. Entonces, de esta manera, con estas políticas asistencialistas, lo único que lográbamos era reforzar los roles adscritos y asumidos, que a su vez profundizaban esta situación de dependencia de las mujeres y que no permitían llegar a esta instancia de autonomía, lo que pretendemos, ¿no? En esta segunda etapa, como vimos, junto con el derecho internacional de los derechos humanos, se empieza a generar un nuevo orden jurídico global, de donde surge esta idea de transversalización del género. Entonces, en este nuevo contexto, las políticas del Estado empiezan a transformarse, se parte de la base, esto tomado de las ideas o de las fuerzas que traen la teoría feminista, de que todas las políticas públicas son generizadas porque se van a basar en visiones del mundo, en marcos referenciales o marcos del sentido que están generizados, y por eso Virginia Guzmán dice o nos enseña que prácticamente no hay sector público que sea completamente indiferente o neutral a la cuestión de género. Dice que cualquier política pública la vamos a poder analizar con los lentes de género, que no, obviamente no se va a traducir o no va a significar que todas las políticas públicas tengan por objeto explícito intervenir en las relaciones de género. Cuando llegue el momento del seguimiento de las políticas públicas, cuando estemos evaluando cuál fue el impacto de género, lo que no tenemos que perder de vista es que no hay que considerar solamente los beneficios inmediatos de los programas o de los proyectos o de las normas en las mujeres y en las disidencias, sino que lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que tratar de ver, es cuál es el impacto de esta política sobre la autonomía de las mujeres y cómo colaboran en una mejora de esta posición subalterna, esta cosa que decíamos de que las mujeres y las disidencias éramos el otro frente a este universal masculino. Y cómo de esta manera realmente disminuyen las brechas de género. Y bueno, acá, ya como más específico, vamos a entrar en un concepto muy lindo, está muy bueno, el concepto de institucionalización de género dentro del Estado o al interior del Estado. Lo vamos a definir como un proceso político, institucional, es un proceso complejo, va a enlazar distintos discursos sobre el orden de género con sistemas interactivos que están por dentro, o sea, al interior del Estado y por fuera del Estado, va a abarcar distintos contextos institucionales. Al interior de todos estos espacios se empiezan a vincular los actores, los recursos humanos, las personas, nosotros, ¿no? Cada uno con su propio marco interpretativo de la realidad, con valores, con intereses diferentes. Entonces, en todo este tránsito se empiezan a generar nuevos saberes, nuevos conocimientos, se va institucionalizando el género en el Estado. Se van a difundir estas ideas, se van transformando, se construyen normas, reglas de interacción, nuevas instituciones. Todo este proceso lo vamos a denominar institucionalización de género en el Estado. Para poder entrar en esta etapa de institucionalización, como vimos, influyó muchísimo las convocatorias de Naciones Unidas a conferencias mundiales en la década del 90. De esta manera se empieza a hablar de una agenda global de género y con estas conferencias lo que se favoreció o lo que se comenzó a implementar son nuevos mecanismos de género dentro del Estado. En la década del 80 y en la década del 90 empiezan a aparecer estas instituciones que hablan de género dentro del Estado. Se van a aprobar nuevas normativas, nuevas legislaciones,
y se empiezan a crear espacios en un comienzo informales, después se fueron formalizando, de interrelación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y acá tenemos la importancia, como veníamos hablando, de las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres algunas, que participan en la construcción de todas estas nuevas institucionalidades. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, la reforma constitucional nuestra en el año 94. En la elección de los convencionales constituyentes del año 94 se aplicó la ley de cupo, por lo tanto hubo un ingreso de mujeres dentro de los convencionales que fue histórico, y como consecuencia de esto tenemos una constitución o un hecho, que es un hito en lo que es el proceso de institucionalización de género en el Estado argentino, porque a partir de la Constitución del 94 incorporamos las medidas de acción positiva y también incorporamos con jerarquía constitucional la CEDAW o la Convención de Belén do Pará, que nos amplió el nivel de garantías y de reclamos al Estado exponencialmente. Bueno, como veníamos hablando, a partir entre el 80 y los 90 se crean estos mecanismos de adelanto para las mujeres, que María Dolores Fernós, que es una jurista, una activista feminista de Puerto Rico, que hace un análisis de todos estos organismos en Latinoamérica, va a denominar mecanismos de adelanto para las mujeres, o MAM, los va a describir con las distintas posiciones jerárquicas que encuentran. En los 80 empiezan con una jerarquía institucional muy baja, hasta que con el paso del tiempo van llegando, ya pasan a tener forma ministerial. Va a hablar también de la relación que tienen estos mecanismos con los movimientos de mujeres, con los movimientos feministas, con las ONG, con los espacios académicos del feminismo, porque dice que si bien en algunos momentos tienen conflicto, pero en líneas generales las personas que quedan puestas en estos, digamos, como autoridades de estos mecanismos, surgen de ahí, o de los espacios académicos, o de los movimientos de mujeres, y a su vez estas autoridades se van a apoyar en estos movimientos, en estos espacios, cuando fuerzas conservadoras como la Iglesia, o por ahí sectores no aliados de los mismos gobiernos, traten de distorsionar sus misiones o traten de limitar su campo de acción, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que vimos, o lo que charlamos. Vamos a ver que hay un pasaje desde el rol tradicional, meramente ejecutor de políticas para las mujeres, a unas entidades normativas que van a proponer, a orientar y a garantizar todo lo que son los compromisos del Estado en materia de igualdad de género y de derechos humanos. Hay todo un movimiento, todo un tránsito que se fue dando de manera bastante similar en Latinoamérica. Bueno, acá hice un pequeño repasito sobre lo que fue la institucionalidad de género en Argentina. En el 80 se crea como Subsecretaría Nacional de la Mujer, habla de la mujer en singular, como si hubiera un solo tipo de mujer. Bien típico también de esta década del 80, es en jurisdicción del Ministerio de Acción de Salud y Acción Social, o sea, muy relacionado con lo que es la asistencia, o sea, muy pensado desde el asistencialismo. En el 89 asciende al nivel de secretaría, en el 90 se cierra, pensemos en los 90, en el auge del Estado neoliberal y reestructuración y reforma del Estado, ante las presiones internacionales, esto que hablábamos recién, que muchas veces estos organismos o estos mecanismos se apoyan en la comunidad internacional y en los movimientos de mujeres. A raíz de estas presiones o de estas incidencias, en el 91 se crea el Consejo Nacional de la Mujer, seguimos hablando de mujer en singular, pero el avance que tenemos acá es que deja de depender de lo que sería acción social o del Ministerio de Salud y Acción Social y pasa a depender directamente de Presidencia. Pareciera tener un peso político más específico. En el 2017 se empieza a hablar de mujeres, empezamos a hablar
o a ver la pluralidad de características que podemos encontrar en estos términos, pero retrocedemos en el sentido que vuelve a depender del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Y en el 2019 se crea como Ministerio de las Mujeres en plural, Géneros en plural y Diversidad. O sea, ya tenemos una idea, una institucionalidad de género mucho más amplia, mucho más abarcativa. Si vamos a la página del Ministerio, vamos a encontrarnos que hablan de conceptos como interseccionalidad. Estamos viendo, y todas estas cosas nos dan la pauta de que hay expertas en género trabajando estos temas. Y así es como, bueno, podemos ver cómo fue evolucionando esta institucionalidad, ¿no? Como último peldaño de lo que es este proceso de institucionalización, podemos hablar de construcción de una arquitectura de género en el Estado. Esto ya es un concepto mucho más amplio y esto ya supone que se ha transversalizado la perspectiva de género en el Estado. Y tenemos todo un Estado, o a todo el Estado, organizado en torno al principio de igualdad y de autonomía de las mujeres. Esto va a significar que el Estado transformó sus paradigmas de acción y de gestión y se crea todo un sistema de género al interior del Estado. La CEPAL va a definir a la arquitectura institucional para la igualdad de género, en esos términos lo plantea la CEPAL, como una matriz conformada por una trama de la cual participan actores de los distintos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel nacional y subnacional, y otros organismos externos al Estado, como son los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, porque de esa manera se pueden establecer procesos y articulaciones de transversalización de este enfoque de igualdad de género, y de esta manera lo que logramos es poder sostener en el tiempo esta construcción de una arquitectura de género en el Estado. Cuando tenemos en marcha este proceso de construcción de una arquitectura de género, vamos a ver que los cambios que se propician no van a ser solamente cambios de normas formales, sino también de normas informales, los estereotipos, que fue lo que hablamos en un comienzo, los discursos de género que circulan en lo que es la actividad estatal, estas reglas de convivencia que existen en el interior del Estado. Estos cambios de cultura organizacional, son esenciales y son necesarios para poder implementar de manera exitosa las políticas de igualdad. Por eso es necesario la capacitación y la sensibilización permanente. Y la estrategia para la construcción de esta arquitectura de género en el Estado siempre va a ser la transversalización de la igualdad de género. Que tengamos todo el Estado conformado alrededor del principio de igualdad de género. Entonces, el Estado, o esta arquitectura de género en el Estado va a suponer la construcción de capacidades, de instancias institucionales con responsabilidades específicas que van a abarcar todas las fases, todas las etapas de las políticas públicas. No es solamente crear nuevas instituciones, sino capacitar y formar a todos los recursos humanos del Estado para poder eliminar estas brechas de género. Todos los procesos de la gestión estatal, todos los instrumentos, entre los cuales está el derecho administrativo y las políticas que abarcan a los derechos económicos, sociales y culturales, tienen que tender de manera clara y precisa para eliminar las desigualdades de género, o al menos para achicar esa brecha, creando condiciones para el ejercicio o el más alto goce de los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias. Bueno, acá si analizamos la normativa actual, podemos encontrar que hay al menos 4 normas que nos dan una idea que se está dando inicio a este proceso de arquitectura de género, a esta construcción. Gutiérrez Colantono siempre dice que si queremos medir, si queremos tener un termómetro para medir cuál es el grado de intensidad o de compromiso que tiene una gestión estatal
para con el género, dice que hay dos leyes que son básicas. Una es la ley de ministerio y la otra es el presupuesto, la ley de leyes. Y en este caso encontramos que en estos últimos años estas dos leyes estuvieron presentes. Nos están demostrando que al menos desde lo formal hay un principio, hay una base para armar o para dar inicio a esta construcción. Por DNU 7 del 2019, que modificó la ley de ministerios, entonces se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. De esta manera garantizamos que la temática de género esté presente, por ejemplo, en las reuniones de gabinete. Cualquier DNU tiene que ser firmado por la titular de este ministerio, o sea que va a estar ahí negociando, va a estar presente. Otro hito importante es el decreto 680 del año pasado, que va a crear el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género. Obviamente que nombrar la transversalización solo no nos va a asegurar nada, pero estamos visibilizando, me parece que se está logrando poner en un horizonte a dónde queremos llegar, tener en claro el tema de la igualdad de género, ¿no? Bueno, la finalidad de este gabinete es incorporar la perspectiva de género en el diseño e implementación de todas las políticas públicas nacionales. Otro hito importante es la resolución conjunta 8 del año pasado, que va a crear el programa interministerial de presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Acá va a participar la Jefatura de Gabinetes y Ministros, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Economía. Y por último, otra norma que yo la considero muy auspiciosa, es la decisión administrativa 1745 del año pasado, que crea la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado. La coordinación va a ser del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, va a abarcar 13 organismos, pero me parece que esto es muy importante porque empezamos a discutir esto del uso de los espacios públicos y privados, o sea, cómo vamos a redefinir ese uso de estas esferas. El Estado tome como bandera repensar las políticas de cuidado, está dando, y me parece que es un paso importantísimo. Entonces, yo creo que con estas 4 medidas podemos hablar que se está iniciando la construcción de la arquitectura de género en el Estado argentino. Bueno, como vimos, como fuimos charlando, esta institucionalización de la igualdad de género implicó varios momentos. Tenemos un primer momento que podemos llamar de igualdad de trato, que se entendió que el derecho a la igualdad quedaba garantizado simplemente con la igualdad formal en la ley y ante la ley. Por ejemplo, un caso es la norma antes garantizaba una discriminación, hasta la década del 80 las mujeres no teníamos patria potestad. Ahí sí hubo un cambio en la ley y ante la ley se comienza a hablar de patria potestad compartida. O sea, la patria potestad compartida se había hablado en la Constitución del 49, pero cuando es derogada no se vuelve a considerar el tema hasta la década del 80. En un segundo momento estamos ante el principio de igualdad interpretado como una igualdad de oportunidades o una igualdad real o sustantiva, es emparejar la cancha del que veníamos hablando, y es el caso de las acciones positivas o las acciones de discriminación indirecta, como es la ley de cupos. Y el tercer momento es este concepto de transversalización de la perspectiva de género. O sea, organizar todo el Estado alrededor del principio de igualdad. Bueno, las medidas de acción positivas, de acción afirmativa, son medidas de carácter temporal, van a estar dirigidas específicamente a remediar discriminaciones estructurales de ciertos grupos. El objetivo es revertir las desigualdades existentes, y en el caso de las desigualdades de género se han aplicado en especial a los casos de representación política. Pero, por ejemplo, en los casos de desigualdades raciales, hay también ejemplos de la aplicación de estas políticas, por ejemplo, con leyes de cupos para el ingreso de universidades, en el caso de la Universidad de Brasilia, esa ley, bueno, o todo ese protocolo
lo diseñó Rita Segato pensando en el ingreso de las personas afrodescendientes, que no tenían hasta ese momento, o sea, existía una barrera de hecho que no les permitía ingresar a la universidad, y si ingresaban abandonaban en poco tiempo. Estas medidas de acción positiva se reconocen en el artículo 4 de la CEDAW, que habla específicamente de las medidas especiales, como sabemos tiene jerarquía constitucional, y en el artículo 37 de la Constitución Nacional, que establece que la igualdad real, establece la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, y como garantía de esto van a estar las medidas de acción positiva. Bueno, el concepto de transversalidad de género que estuvimos hablando a lo largo de todo el encuentro va a surgir en el año 95 de la Plataforma de Acción de Beijing, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se menciona expresamente en el párrafo 201 que la principal tarea que van a tener estos mecanismos nacionales, estas instituciones dentro de los organigramas nacionales para el avance de la mujer, van a ser unidades políticas dentro de cada gobierno, cuyo objetivo es apoyar la transversalización gubernamental de una perspectiva de igualdad de género en todas las áreas de la política. Entonces, en el año 95 va a surgir este concepto. Posteriormente, en el 97, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, lo va a definir expresamente y va a decir que transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea acciones legislativas, políticas o programas, en todas las áreas, en todos los niveles. Esto significa niveles nacionales y niveles subnacionales también. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean partes integrantes en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera tal que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. Esta oración final es la más importante porque nos deja bien en claro que el objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros. Entonces, este concepto de transversalidad va a apuntar a que la atención sobre la igualdad de las mujeres no sea un tema específico, que dé lugar a políticas focalizadas en un grupo con que se lo considere minoritario o vulnerable. Es un principio que por definición es de carácter progresivo, se va de lo menos a lo más, está en constante avance, va a requerir un concepto amplio de igualdad de género, va a requerir que se incorpore esta perspectiva en la agenda política dominante, va a requerir, como también vimos, una participación equilibrada o paritaria de mujeres y disidencias en todos los procesos de toma de decisiones, va a requerir que sea asignada una prioridad a las políticas de género y a cualquier otra política que, aunque no sea específicamente de género, tenga relevancia para las mujeres y para las disidencias. Y por último, un cambio en las estructuras institucionales que van a afectar también a los procesos políticos y a los actores en juego. Para poder avanzar en este ideal de igualdad y de no discriminación, tenemos que tener en cuenta que existe una brecha entre la igualdad formal, o las leyes y normas adoptadas formalmente, y la igualdad real, ¿no? Porque acá es donde nos encontramos con las prácticas sociales y reglas no escritas. De nuevo volvemos a los estereotipos, que van a legitimar ciertos comportamientos, van a naturalizar ese trato diferenciado entre hombres, mujeres y disidencias. Entonces, para poder abordar esta brecha, necesitamos analizar los significados culturales, los estereotipos, la división tradicional sexual del trabajo, que va a ser lo que estructuralmente nos va a marcar que el acceso a los recursos y las oportunidades de desarrollo sea desigual entre los géneros. Cuando hablamos de discriminación de género, vamos a aludir a toda distinción, a toda exclusión o a toda restricción que se base en estos estereotipos y que anulen el reconocimiento o el ejercicio de derechos humanos. Dentro de esta discriminación de género podemos hablar de una discriminación directa,
cuando lo que se excluye, se silencia, se invisibiliza, es una persona debido a estos estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, cuando no se contratan mujeres o personas embarazadas, o cuando en un trabajo, si una persona está a cargo de las niñeces, tampoco se las contratan, ahí hay un estereotipo que se considera que esta persona no va a poder hacerse cargo de manera satisfactoria de un trabajo. Y un caso de discriminación indirecta lo vamos a ver cuando la norma o la práctica sea aparentemente neutral, ya vimos que eso no va a pasar, cuanto mucho es ciega al género, pero ocasiona una desventaja a un determinado colectivo de personas. Por ejemplo, cuando para el otorgamiento de créditos se establecen una serie de requisitos de instancias salariales que a determinados grupos están inmersos en una economía informal no van a poder acceder nunca, como es en líneas generales en el caso de las disidencias. Se da también en el caso de las mujeres, pero de manera mucho más notoria en el caso de las disidencias sexuales, que les resulta muy difícil insertarse en lo que es el mercado laboral formal. Y bueno, ya para ir cerrando, no quería terminar este encuentro sin hablar un poquito de lo que es el concepto de interseccionalidad, porque me parece que es un concepto clave para pensar el derecho administrativo y las políticas públicas. Tenemos que pensar la interseccionalidad como un punto de partida que se opone a una lógica de categorías que separan, que fragmentan la realidad social y que agrupa a todas las mujeres como si fueran un colectivo simple y homogéneo. Por eso es que se insiste tanto con no hablar de la mujer, sino de las mujeres, ¿no? Y que partiendo de la base de que todas las mujeres de una u otra manera sufrimos discriminación de género, existen un montón de otros factores como la raza, el color de la piel, la casta, la edad, la etnicidad, el idioma, la ascendencia, la orientación sexual, la religión, una determinada clase socioeconómica, la capacidad, la localización geográfica, la cultura, el estatus de inmigrante, el estatus de indígena, de refugiada, de desplazada, de niño o persona adulta mayor, de persona que vive con HIV, persona que reside en una zona de conflicto o en una zona que está ocupada como una potencia extranjera. Como vemos, todas estas posibilidades nos está hablando de distintas identidades de las mujeres. Y todas estas identidades se combinan para determinar la posición social exacta de cada una de las mujeres. Y son todas discriminadas, o sea, todas estas múltiples identidades se traducen en discriminaciones múltiples. Estas discriminaciones múltiples no es que se suman, sino actúan interseccionalmente. Si pensamos cuando yo estaba en la primaria al menos, que nos enseñaban la interseccionalidad con conjuntos como esa zona en común que nos iba a definir un punto, este punto sería esta combinación de identidades, la intersección entre la raza, el género, la situación socioeconómica. Ese punto de intersección es lo que nos va a definir esta combinación de identidades. ¿Qué hace este análisis interseccional? ¿A qué apunta? A visibilizar, a revelar las variadas identidades que tenemos y cómo todos estos tipos de discriminación se traducen en desventaja. Bueno, como dije recién, no es la suma que incrementa la propia carga de cada una de estas discriminaciones, no es que simplemente se adicionan, sino que lo que estamos hablando en términos de intersección o de superposición de identidades. La interseccionalidad es una teoría, es una metodología de investigación y es una herramienta para planificar las políticas públicas, como para que podamos pensar las políticas públicas en esta clave. Y bueno, esto ya es lo último. Es un pequeño gráfico, pero que a mí me resulta muy, muy esclarecedor. En la parte superior tenemos los privilegios o las normas sociales. Este gráfico se divide a la mitad por un eje de dominación. Por debajo de esto tenemos la opresión. Son muchos ejemplos, después lo pueden ver con tranquilidad, pero por ejemplo, pensando en
una raza blanca, estamos hablando como privilegio, estamos hablando del racismo. Si lo pasamos por la dominación, una vez que traspasa esta dominación, nos encontramos con un término de opresión que es la minoría étnica. Y así esto, pues lo vamos viendo lo mismo en temas de color de piel, de fertilidad, de idiomas. Un hispanoparlante con una lengua minoritaria o una lengua de un pueblo originario, la juventud con la ancianidad, etc. Pero bueno, es muy interesante para analizarlo, es un lindo gráfico de las distintas interseccionalidades posibles. Y bueno, con esto yo termino mi exposición y pasaríamos a la segunda etapa. Intercambiamos, charlamos un poco a ver cuáles son las ideas que están circulando.